iPhone 15 Pro Max versus iPhone 12. Vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay en 3 años. Tengamos en cuenta que el iPhone 12 es modelo 2020 y pues el iPhone 15 Pro Max es modelo 2023. Entonces vamos a ver qué tanta diferencia hay en rendimiento en estos 3 años. Entonces, iPhone 15 Pro Max a mi izquierda y iPhone 12 a mi derecha. Los dos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido. En 3, 2, 1, ahora. Sí, les hundí al mismo tiempo. Vamos a ver cuál de los dos prende primero. El iPhone 15 mostró el logo primero. Enseguida el iPhone 12. Vamos a ver entonces cuál de los dos prende primero. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone 12 tiene el procesador A14 Bionic y 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 15 Pro Max tiene el procesador A17 Pro y 8 GB de memoria RAM. Así que pues bueno, podemos ver que el iPhone 15 Pro Max prendió primero que el iPhone 12. En ese momento los dos tienen todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a iniciar con Snapchat en 3, 2, 1, ahora. Vamos a ver qué tanta diferencia hay. Vemos que el iPhone 15 Pro Max prácticamente instantáneo. Vámonos ahora con YouTube. Vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a las aplicaciones que utilizamos día a día. Los dos están conectados exactamente a la misma red Wi-Fi, como puedes ver aquí. Creo que ahí se ve un poco mejor. Entonces vemos que los dos están conectados a la misma red Wi-Fi. Entonces vemos que el iPhone 15 Pro Max lo abrió primero, pero enseguidita venía el iPhone 12. Vamos a mirar por aquí videos en YouTube Shorts. Aquí sí ya no vamos a tener como mucha diferencia en cuanto a rendimiento. Claramente que ya en cuanto a pantallas, en cuanto a sonido y otras cosas más, pues el iPhone 15 Pro Max es mucho mejor. Pero entonces la intención de este video es ver qué tanta diferencia hay en cuanto a abrir las aplicaciones que utilizamos día a día. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 15 Pro Max bastante rápido. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 15 Pro Max bastante rápido, aunque me parece que el contenido lo cargó primero en el iPhone 12. Les recuerdo que estamos conectados a la misma red Wi-Fi. El iPhone 15 Pro Max, al tener pantalla ProMotion de 120 Hz, vemos que la pantalla se mueve mucho más fluido. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 15 Pro Max, pero vemos que la diferencia es muy mínima, o sea, es como apenas unos milisegundos. Vámonos ahora aquí a los Reels. Vamos a mirar qué tanta diferencia hay. Vemos que prácticamente ninguna. El contenido se quedó cargando en el iPhone 15 Pro Max por alguna razón. Y dice que se produjo un error. No sé a qué se debe, pero pues sí como que se produjo un error en el iPhone 15 Pro Max. Eso ya puede ser de pronto por la conexión a internet, no lo sé. Vámonos ahora con X. Vemos que el iPhone 15 Pro Max, pero la diferencia es muy mínima entre estos dos. A pesar de que en el iPhone 15 Pro Max tenemos un procesador 3 años más nuevo. Y pues no sé, como que algo está pasando con el Wi-Fi en el iPhone 15 Pro Max, que no está cargando como el contenido. Voy a apagar el Wi-Fi y voy a volverlo a prender a ver qué pasa. Entonces ya cuando estamos dentro de la aplicación, si no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia, excepto por la pantalla ProMotion del iPhone 15 Pro Max. Vámonos ahora con Twitch, el iPhone 15 Pro Max primero, pero la diferencia es muy mínima, como puedes ver aquí. Vamos a salirnos y vamos a ver el Picture in Picture, ahí como puedes ver, entramos, abrimos, ninguna diferencia prácticamente. Vámonos ahora con Speed Test, el iPhone 15 Pro Max, pero fíjate que el iPhone 12 viene aquí enseguidita apenas. Vámonos ahora con TikTok, el iPhone 15 Pro Max primero, pero de igual forma la diferencia es muy mínima como pueden ver. Vámonos entonces ahora, es que el internet como que no colabora mucho tampoco, ¿no? Vámonos entonces ahora con Tumblr. Por alguna razón el iPhone 12 lo cargó primero. No sé si es que de pronto hay algún problema de conexión con el iPhone 15 Pro Max o qué es lo que pasa. Pero como que el internet no está funcionando bien aquí por alguna razón. No sé por qué será, así está como bastante extraño. Listo, ya cargó ahora sí todo el contenido. Pero bastante extraño que en el iPhone 15 Pro Max como que el Wi-Fi no está funcionando bien por alguna extraña razón, pero bueno. Vámonos entonces ahora con Netflix.
Aquí tengo la sesión iniciada en los dos. Vemos que cargó primero el iPhone 15 Pro Max, pero el contenido lo cargó primero el iPhone 12. Vámonos ahora con Spotify. Aquí también tengo la sesión iniciada. Vemos que el iPhone 15 Pro Max lo cargó primero, pero enseguidita viene el iPhone 12. Vámonos ahora con Amazon y el iPhone 15 Pro Max. Cargó primero, pero enseguidita el iPhone 12. Vemos que en cuanto a rendimiento, al menos de las aplicaciones que utilizamos día a día, pues vemos que no hay mucha diferencia. Vámonos ahora con eBay. El iPhone 15 Pro Max parece que lo cargó primero, pero el contenido los cargaron exactamente iguales los dos. Vamos a entrar por acá en otra publicación de estas. Estamos abriendo así diferentes publicaciones porque así vamos a ver más adelante si de pronto se ha cerrado la aplicación o no. Pues de igual forma en el iPhone 15 Pro Max tenemos 8 GB de memoria RAM y pues en el iPhone 12 tenemos apenas 4. Vemos que Mercado Libre sí lo cargó más rápido en el iPhone 15 Pro Max. Aquí sí fue como un poquito más notable, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí exactamente lo mismo. Vamos a entrar en publicaciones. Vamos a abrir aquí algunas publicaciones. Por acá esta. Vamos a abrir otra por acá. Y vamos a abrir otra por acá. Vemos que en cuanto a la usabilidad de cada aplicación, pues no hay mucha diferencia. Vamos a abrir estos juegos que estás viendo aquí y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Empecemos con Temple Run 1. Vemos que el iPhone 15 Pro Max lo está cargando primero, pero de igual forma aquí atrásito venía el iPhone 12. Vamos a ver, estoy subiéndoles el volumen. Vimos que al menos con estos juegos pues no hubo mucha diferencia que digamos. Vamos a darle play. De igual forma este juego es muy liviano, muy sencillo, así que con ninguno de los dos vas a tener literalmente ningún problema. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. El iPhone 15 Pro Max se lo está cargando mucho más rápido. Fíjate que no está descargando contenido ni configuración en ninguno de los dos. Con este juego sí vemos que el iPhone 15 Pro Max lo abrió un poco más rápido. Y listo, ya lo tenemos en el iPhone 12. Vamos a darle play a ambos. Bien, con estos juegos cero problemas. Vámonos ahora con Subway Surf. El iPhone 15 Pro Max se lo está cargando mucho más rápido. Ya vemos como con estos juegos, a pesar de que sean juegos sencillitos y todo esto, el iPhone 15 Pro Max lo está cargando más rápido que el iPhone 12. Bien, entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. En el iPhone 12 no le hundí, qué horror. ¡Ay, no! Fíjate lo que pasó ahí. ¿Alcanzaste a ver lo que pasó aquí? En el iPhone 12 sí le había hundido al mismo tiempo junto con el iPhone 15 Pro Max, pero tuvo lagueo. Lagueo no, tuvo delay. Tuvo un delay bastante grande donde viste que abrió después de que yo había cerrado el juego acá porque había pensado que no lo había abierto en el iPhone 12. Pero bueno, a pesar de que lo volví a abrir en el iPhone 15 Pro Max, creo que fue primero en el iPhone 15 Pro Max. Déjenmelo saber ustedes acá abajo en los comentarios. Bastante extraño ese delay que tuvimos en el iPhone 12, pero pues bueno. Vamos entonces ahora a mirar con el juego de Asphalt 9. En el iPhone 15 Pro Max lo cargó bastante rápido, pero este juego no lo podemos tener abierto al mismo tiempo. Así que pues listo, vamos a darle de igual forma el punto al iPhone 15 Pro Max. Ese delay que tuvimos aquí en Free Fire sí me dejó como bastante sorprendido. En ese momento ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Recuerden que son 8 GB de memoria RAM para el iPhone 15 Pro Max, así que debería de ser imposible que hubiera alguna aplicación cerrada. Y son 4 GB de memoria RAM para el iPhone 12, así que vamos a ver si de pronto se ha cerrado alguna aplicación o qué. Lo que es el Free Fire abierto en los dos, Subway Surf abierto en los dos, lo que es el Temple Run 2 abierto en ambos, lo que es el Temple Run 1 abierto en ambos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en los dos, exactamente donde lo había dejado. Vámonos ahora con eBay, abierto en los dos, exactamente como los había dejado. Vámonos ahora con Amazon, abierto en los dos, aunque en el iPhone 12 como que iba a reiniciar, pero pues no. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Vámonos ahora con Netflix, abierto en los dos. Vámonos ahora con Tumblr,
abierto en los dos. Vámonos ahora con TikTok, cerrado en el iPhone 12. Por alguna razón TikTok se cierra en los teléfonos como un poquito más antiguos, no sé a qué se debe. Ya tenemos la primera aplicación cerrada en el iPhone 12, ¿no? Vámonos ahora con Speak Test, abierto en los dos. Twitch, abierto en los dos, exactamente como los dejé. X, abierto en los dos. Instagram, abierto en los dos. Por alguna razón Instagram como que se demora. Bueno, no sé si es que está funcionando mal o es el internet, pero en el iPhone 15 como que hay algún problema de conexión o algo. Pero al menos con Instagram. Vámonos ahora con Facebook. Estaba completamente cerrado en el iPhone 12 y te lo puedo decir porque estaba el logo al momento de abrir. En el iPhone 15 Pro Max la aplicación estaba abierta, pero reinició o actualizó la página de inicio. Eso sí es completamente normal. Vámonos ahora con Pinterest, YouTube, abierto en los dos. Y vámonos ahora con Snapchat, abierto en los dos. Ahora entonces vamos a mirar el resultado que tenemos en Geekbench. Aquí para el iPhone 15 con Geekbench 6 tenemos 2.894 puntos para el single core y 7.178 puntos para el multicore. En el iPhone 12 tenemos 2.079 puntos para el single core y 4.819 puntos para el multicore. Vemos que no hay una diferencia muy grande en cuanto al single core, pero sí vemos que hay una diferencia enorme en cuanto al multicore. Les recuerdo que el single core es el rendimiento bruto de un solo núcleo y el multicore es el rendimiento bruto de todos los núcleos juntos. Ahora vamos a mirar el rendimiento o el resultado que tenemos aquí en Antutu. Abrámoslo directamente desde la aplicación. Para el iPhone 15 Pro Max tenemos 1.490.211 puntos. Para el iPhone 12 tenemos 1.108.004 puntos. Vemos como en cuanto a números, claramente el iPhone 15 Pro Max tiene un rendimiento mucho más alto, pero de igual forma el rendimiento en números en cuanto al iPhone 12 todavía siguen siendo muy buenos. Pero de igual forma, para serles 100% sinceros, al momento de abrir las aplicaciones que utilizamos día a día, al momento de abrir los juegos y todo ese tipo de cosas, prácticamente no vamos a notar ninguna diferencia muy grande. Claramente el iPhone 15 Pro Max cargando primero que el iPhone 12, pero pues de igual forma apenas por unos milisegundos, a pesar de que nos llevamos unos 3 años de diferencia entre estos dos teléfonos. En cuanto a juegos, con el iPhone 12, con juegos muy exigentes, con gráficos máximos, sí es posible que notemos algunas caídas de fotogramas, algo de ralentización, pero pues no es nada grave, pero pues de igual forma sí que lo vas a notar. Pero con el iPhone 15 Pro Max puedes jugar literalmente cualquier juego que tú quieras y no vas a tener nunca ningún tipo de lagueo, de ralentización, caídas de fotogramas, nada de eso. Si tú tienes un iPhone 12 y piensas cambiarlo, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Si tú tienes un iPhone 15 Pro Max, déjame saber tus experiencias acá abajo en los comentarios también. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. Shakes when the bombs scream until I